Hola, mis queridos suscriptores de mi canal de YouTube, gracias por el apoyo recibido por cada uno de ustedes. De verdad que muchas gracias. Gracias por comentar, gracias por sus comentarios. De verdad que son muy edificantes para mí. El día de hoy es un tema muy importante que tocar con cada uno de ustedes y es respecto a lo que es el gobierno actual del PRM. Pero vamos a iniciar por el génesis de este tema y de este problema que está pasando en la República Dominicana. En el año 2020, el PRM gana las elecciones de República Dominicana. Gana las elecciones del cual los dominicanos confiamos en que venía un cambio para la República Dominicana. Un cambio que ya el pueblo lo pedía a gritos. ¿Por qué el pueblo dominicano pedía a gritos un cambio? Sucede que el PLD venía de varios años gobernando en lo que era la República Dominicana. Robo tras robo, incidencias tras incidencias. Y ya el pueblo dominicano quería un cambio en todo el sentido de la palabra a nivel político. En eso entonces, el principal opositor, luego del PRM, era Leonel Fernández. Pero Leonel Fernández venía a ser más de lo mismo del PLD. Bueno, pues los dominicanos optamos por irnos por el cambio y el presidente Luis Abinader. Resulta que en esos momentos, aparte de los temas de corrupción que tenía el país con el PLD, a eso le agregamos la pandemia que en esos momentos existía en el país. Eran como un sinnúmero de circunstancias que lamentablemente chocó Luis Abinader en su gobierno. Bueno, pues ese es por ese lado. Cuando Luis Abinader ahora gana el segundo periodo, ya no estamos en pandemia. Y los problemas que dejó el PLD ya hay que dejarlo atrás e iniciar una nueva etapa en nuestro país. Pero ¿qué pasa? Que el cambio del PRM lamentablemente es más de lo mismo que ha pasado en otros gobiernos. Más de lo mismo porque hay casos de corrupción en este gobierno y en el gobierno pasado del PRM. Y realmente los dominicanos pedíamos un cambio real. Un cambio que lamentablemente no ha sido lo que el dominicano ha querido. Un cambio que lamentablemente no se ha dado en nuestro país. ¿Y por qué no se ha dado en nuestro país? El PRM toma el primer gobierno en el 2020. No era porque el PRM y Luis Abinader tenían la mayor aceptación de los dominicanos en ese entonces. No. Era que el dominicano ya estaba cansado de lo mismo, de los partidos o del Partido de la Liberación Dominicana y de sus políticos corruptos, porque había muchos casos de corrupción. Entonces, el único camino que había en el 2020 era Luis Abinader. Y no ha sido lo que el dominicano ha querido. Y ahora gana en 2024 y realmente las cosas están saliendo del control en República Dominicana. Entonces, hay unos cuantos temas que han hecho que el PRM actualmente sea gobierno. Y el primer factor es la corrupción que tuvo el Partido de la Liberación Dominicana, el PLD. Una corrupción que hizo millonario a muchos de sus militantes. Aparte de eso,
el liderazgo del PLD, que en un primer momento se lo disputaba Danilo Medina y Leonel Fernández, eso también hizo que el PLD fuera desgastándose y lamentablemente salen del poder. Entonces, el PLD le abrió las puertas con su corrupción y con su falta de ética a lo que es el Partido Revolucionario Moderno, que es el PRM. Es decir, que el dominicano en el año 2020 y en el año 2024 no había otra opción. Y se le dio la oportunidad al PRM porque no hablaban de cambio. Sin embargo, ese cambio no se ve en el dominicano, en el país. Y el PLD tiene culpa de eso, de que no haya una oposición real. Leonel Fernández no es tampoco una oposición real, aunque se ha ido creciendo con la oposición, pero todavía no aparece ese partido opositor ni esos líderes políticos opositores que lo necesitamos. ¿Y por qué necesitamos un partido político con una estructura opositora de verdad? Porque los poderes legislativos y judiciales no pueden dar todo en la mano del mismo partido. La Cámara de Diputados y del Senado no pueden estar de mano del PRM, porque todo entonces lo van a controlar. Entonces, los partidos principales de la oposición, dígase Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana, tienen que asumir, tienen que buscar la manera, deben de buscar la manera de consagrarse con el pueblo dominicano y buscar la manera de hacer una oposición real, verídica. Porque de lo contrario, el PRM y sus secuaces lamentablemente van a continuar en el mismo rollo que está. Pero ¿está haciendo realmente la oposición su papel para contrarrestar esto? ¿Está haciendo la oposición fuertemente su trabajo? Entonces, eso hace que el PRM lamentablemente tenga fuerza, porque no hay un partido opositor real. Pero tenemos otros casos de que el PRM no ha sabido manejar, y es el problema haitiano, que es un problema que ha venido de décadas y décadas, y ninguno de los gobiernos se ha plantado con eficiencia a trabajar esa parte. ¿Qué es lo que pasa con el problema haitiano? Miren, el problema haitiano, como le dije, es un problema que viene de décadas anteriores, que de hecho la historia más atrás ha dado entre estos dos países una historia no tan buena, porque nos ocuparon, y hay un sinnúmero de cosas más que el dominicano debe de manejar. Pero en la actualidad, el problema haitiano es, lo primero es que vamos a iniciar por las fronteras. No es verdad que en las fronteras dominicanas hay fuerte vigilancia. No. En las fronteras no hay fuertemente la vigilancia de los militares hacia este tema haitiano. Los militares se benefician demasiado de esta corrupción, porque los haitianos le pagan a los militares para poder pasar. Entonces, el problema lo tenemos aquí en el país, porque todos los indocumentados que hay en el país de los haitianos, que son miles y miles de haitianos, lamentablemente afecta el país. ¿Y por qué afecta el país? Bueno, porque la gran mayoría de las parturientas del país son haitianas.
porque el haitiano viene al país, muchos de ellos, a hacer cosas indebidas. Entonces, el problema haitiano es súper mal. De hecho, ahora en los últimos días han arreciado con las deportaciones de los haitianos, pero que eso no tiene como que no tiene un objetivo real, porque usted agarra y lo deporta, pero a la semana o a las 2 semanas vienen de nuevo para el país. ¿Y por qué vienen de nuevo para el país? Porque en las fronteras hay corrupción. Y lamentablemente el PRM no ha sabido lidiar con este tema. Lamentablemente el PRM no ha dominado este tema. Un tema que ha tenido muchos lazos. Ustedes recuerdan con el canal, que lo hicieron por encima de los dominicanos. Y hay un sinnúmero de cosas que es con el tema haitiano, que las Naciones Unidas quieren tirarnos ese problema a República Dominicana. Y lo que tienen que hacerse cargo de ese problema son los americanos, los franceses, que han acabado con ese país. Entonces, esas cosas no pueden tirarse a la República Dominicana, porque República Dominicana no es un país rico. República Dominicana solo puede con los ciudadanos dominicanos. Y no es verdad que nosotros podemos tirarnos ese problema encima. Eso jamás es imposible. Entonces, hay que buscar la manera, hay que buscar soluciones para este pueblo de Haití, que lamentablemente no se ha podido solucionar ni en República Dominicana ni en su país. Y República Dominicana necesita que esos haitianos indocumentados regresen al país. Regresen a su país, porque eso lamentablemente afecta 100% a lo que es la estabilidad dominicana, que déjeme decirle, muchos haitianos vienen a trabajar, y eso está muy bien, pero que se documenten, que tengan sus documentos. Pero otros lamentablemente vienen de manera ilegal, y eso afecta a lo que es la República Dominicana. Entonces, el PRM debe de manejar esa parte y debe de trabajar duro con el tema haitiano, porque el país de la República Dominicana, un país soberano, otros países no pueden venir a la República Dominicana a decirle qué es lo que tiene que hacer. Eso es imposible. Entonces, es hora ya que el PRM paralice este tema y resuelva este tema que lamentablemente está afectando mucho a los dominicanos. Otro problema que lamentablemente existe en el país es el tema energético. En décadas anteriores, los dominicanos teníamos velas, lámparas, y los más pudientes tenían su inversor, una gran minoría de República Dominicana. Pero con lo que es la modernidad, la modernización, se logra tener en el país las 24 horas de luz. Una 24 horas de luz que le arranca el PLD. Con todos los problemas de corrupción y todos sus amaños, el PLD tuvo muchas cosas buenas. Y una de las cosas buenas que tuvo fue lo de la energía eléctrica. ¿Y por qué tuvo el PLD eso bien de la energía eléctrica? Bueno, pues el PLD estableció las 24 horas de luz. Sin embargo, actualmente este problema de luz en República Dominicana está afectando 100% al dominicano. La luz se está yendo a cualquier hora, en la madrugada se va a cualquier hora y duran muchas horas sin energía eléctrica. Los comerciantes están perdiendo dinero, las familias están afectadas, las familias que tenemos
niños pequeños nos está afectando eso 100%, porque lamentablemente son niños y sin luz le va a afectar demasiado. Entonces, este es uno de los grandes problemas que ha tenido el PRM, que no se ha sabido manejar en gran parte de las instituciones. Y el problema energético de todas las EDES del país es un gran problema, porque está afectando la estabilidad del ser humano dominicano, del ciudadano dominicano. ¿Usted cree que es posible que en el año 2024 nosotros los dominicanos estemos pasando por estas cosas? Y lo peor del caso es el gran alza que tienen los precios a la hora de usted pagar la energía eléctrica. Es decir, que hay muchos días que usted no consume la energía eléctrica y lamentablemente tiene que pagarla a un precio exorbitante, muy alta. Y lamentablemente no me están dando el servicio energético. Entonces, si tú no me estás dando el servicio energético, pues no me cobres tantas facturas tan caras. Que eso no puede ser. Si tú me vas a cobrar, pues dame el servicio. Y eso es en todo el país. Este problema energético. Este problema energético es lamentablemente en todo el país. Ya el dominicano no aguanta más estas noches oscuras y sin luz. Ya el dominicano necesita llegar a su casa, descansar y que haya una energía eléctrica, que haya luz para ver televisión, para prender su aire, su abanico. Entonces, este problema de la luz nos afecta a todos los dominicanos, y el PRM lamentablemente no ha sabido manejar este tema de la energía eléctrica. Es decir, que en vez de ir avanzando, tenemos como un retroceso en esa parte en el país. Retroceso que lamentablemente está haciendo que dicho partido se vaya desgastando, porque sus líderes políticos no están haciendo su trabajo, los ministerios no están haciendo su trabajo, y lamentablemente este caso de la energía eléctrica es uno de los factores principales que está haciendo que este partido lamentablemente vaya a la deriva. Vaya a la deriva en un tiempo muy cortico, porque el segundo mandato hace poco que inició, no hace tanto, pero siguen con la consigna de que el PLD hizo todo. Ya basta de buscar excusas y ya basta de tirarle todo el problema al PLD, porque ya usted tiene 2 periodos con gobernando la República Dominicana. Ya basta de buscar culpables. Trabaje, que para eso los dominicanos lo pusimos ahí en busca de un cambio que lamentablemente hasta el momento no se está viendo del todo, un cambio que lamentablemente se queda en palabras y en palabras y en palabras, y ya está bueno para que se queden en palabras. Es decir, entonces, que con el tema energético hay que trabajar fuertemente para que las cosas marchen bien y para que el dominicano no se tire a la calle, que este gobierno ha sido uno de los gobiernos que lamentablemente ha callado a los periodistas. Hay muchos periodistas que no tocan temas sensibles o no tocan temas de la sociedad porque están comprados. Esta estrategia que ha tenido el PRM le ha servido de mucho, porque usted ve en las redes sociales ni en la televisión dominicana
que la gran parte de los periodistas se pronuncia. Casi no se pronuncia nadie con los problemas que hay en el país, evidentemente incluyendo el energético. Entonces, los fotoreporteros de aquí de Salcedo y del país, muy pocos se pronuncian con los grandes problemas que existen en la República Dominicana. ¿Y por qué no se pronuncian? Bueno, pues hay muchos que están comprados y lamentablemente no se van a pronunciar a estos temas políticos de energía eléctrica, porque si no, no se le quitan su dinero. Pero yo entiendo que el periodista debe de ser imparcial, comunicar a la persona, debe de comunicar, porque la realidad es que en la República Dominicana no vamos bien. El tema de la seguridad nacional, que ese también es otro tema desastroso en estos momentos. Cuando le dimos la oportunidad al PRM 2020, una de las prioridades que el dominicano de a pie buscaba era la seguridad ciudadana. Usted puede tener millones de pesos, usted puede comer todos los días, usted puede tener mejor trabajo, pero si usted no tiene seguridad y confianza de salir a la calle, no vale de nada. Y uno de los grandes problemas que tenemos los dominicanos actualmente es la seguridad dominicana, la seguridad nacional. A diario se ven atracos por doquier, robos, saqueos, personas de trabajo siendo asesinadas por ratas de la República Dominicana que no trabajan y quieren buscar la manera de quitarle el peso al hombre trabajador, y un sinnúmero de cosas que lamentablemente están afectando a nuestro país. El presidente está perdiendo la batalla con la corrupción. El presidente de la República Dominicana lamentablemente está perdiendo la batalla con la corrupción. ¿Y por qué hay corrupción? Hay casos que agarran a la persona que está robando y a los pocos días lo sueltan. Recientemente vi un caso que pasó en Santo Domingo. Una señora se dirigía para ir a viajar a Estados Unidos y una menor de edad, junto con otra persona, atracaron a la señora. Pues resulta que a la menor de edad la dejaron suelta. Entonces, tú me dices a mí que tú me estás haciendo un cambio, pero lamentablemente el cambio no existe. Porque un cambio de gobierno, de mentalidad, es que tú me trabajes con los problemas que existen en la República Dominicana. Corrupción por todos los lados. Corrupción por todos lados. Eso es algo descomunal. Y lamentablemente, nosotros los de a pie apoyamos a sinvergüenza. ¿Por qué apoyamos a sinvergüenza? Porque a la hora que llegue el día de las elecciones, llegó el día de las elecciones, ¿verdad? Bien. Antes de eso hay un preámbulo que los políticos, no solamente el PRM, todos, buscan la forma de comprar votos. Y personas que son tan cortas de mente, por 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400, 500 pesos dan un voto. Y lo que ellos no saben es que en ese momento todo el mundo es igual, rico y pobre. Porque un voto de un rico y un voto de un pobre es el mismo voto. Solo hay que ser mayor de edad para usted votar. Y ahí es que está el problema. Porque la manipulación de estos partidos políticos es enorme. Y lamentablemente la corrupción está en todos los lados en República Dominicana.
pero peor somos los dominicanos, que por lo general no decimos nada. Nos quedamos tranquilos en nuestra zona de confort mientras el país está desbaratado. Entonces, el tema de la ciudad, de la seguridad nacional, es muy complicado. Muy complicado porque uno cuando sale a la calle o sale con su familia, uno lo que quiere es encontrar paz, llegar bien, regresar bien a su casa. Y esto está empañando cada vez más el gobierno del cambio. Que en las redes sociales, cada vez que hay personas que se quejan de cómo andan las cosas, hay muchos que le decían, coge cambio, tú no querías cambio. Pero es que no puede ser así, porque ¿qué opción tenía el dominicano en 2020 y en el 2024? ¿Cuál? ¿Seguir con el PLD para que sigan robando esos ladrones? Darle la oportunidad a Leonel Fernández, que ha gobernado varias veces y en parte no ha hecho nada. Se tenía que seguir con el PRM, que lamentablemente tampoco ha hecho nada, y es uno de los culpables de que la cosa en la historia dominicana esté como esté. Entonces, es más de lo mismo que tenemos los dominicanos, lamentablemente. Colocamos uno, sacamos uno, colocamos otro. Entonces, es más de lo mismo. En todo el sentido de la palabra, lamentablemente, no hay cambio en sentido generalizado, no existe un cambio. Pero tampoco no es que teníamos que seguir con el PLD, no, imposible. Imposible seguir con el PLD. ¿Pero por qué? Porque lamentablemente, casos de corrupción igual, peor. Entonces, es un tema muy complicado, este tema de la corrupción en la República Dominicana. El tema educación. Fíjense que hay un sinnúmero de dominicanos que lamentablemente le echan el problema educativo a los profesores. Un profesor que da docencia, clase, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y por lo general, en los centros educativos no hay ni una hoja, muchas veces. Y te exigen que dé educación de calidad. Te exigen que haga cosas que tú no puedes. Sin embargo, la gran propaganda que tiene el Ministerio de Educación en las redes sociales y en los canales de televisión, lamentablemente, te quiere decir que el profesor es el culpable. Y no es así. El profesor es el menos culpable de lo que tienen culpable, de lo que tienen culpa. El que tiene culpa de esto es el Ministerio de Educación, que no dota de materiales todos los centros educativos, que no hace lo que tienen que hacer en los centros educativos, que no tiene régimen de consecuencia con los estudiantes, porque el objetivo de esto no es que los estudiantes aprendan, es graduar a un grupo de estudiantes y que la sociedad dominicana vea que se está capacitando. Y no, hay muchos estudiantes que no saben leer en secundaria. ¿Y por qué pasan de primaria? Hay muchos estudiantes que lamentablemente van a hacer nada a los centros educativos. Y yo no estoy de acuerdo con que se dejen en la calle, no estoy de acuerdo con eso, pero hay mecanismos de trabajar. Hay muchas cosas que usted puede hacer como gobierno para que el estudiante dominicano pueda aprender y pueda capacitarse. Entonces, no es verdad que los profesores tenemos la culpa. No es verdad. Ustedes, que el PRM no ha podido darle una explicación a la población dominicana sobre Ángel Hernández,
que este Trujillo, malvado, continúa en el Ministerio de Educación y no pasa nada. Entonces, ese Ministerio de Educación, con ese Ministro de Educación, no está haciendo nada. Sin embargo, lo mantiene el presidente Luis Abinader. Que el ministerio más grande de la República Dominicana es Educación. Y lamentablemente no se ve nada, no se ven los avances en educación. Y muchos dominicanos se han quedado fuera de las aulas porque haitianos han tomado el puesto de los dominicanos. Pero otro caso que pasa en educación, hay puestos que no deben de ser políticos. Así como un profesor, sea político o no, de cualquier partido o no, para entrar a educación debe de un concurso. Para los técnicos regionales, los técnicos distritales, tienen que haber un concurso. Porque muchas veces, muchos de esos técnicos regionales y distritales no tienen la competencia para estar en un distrito o en una regional. Sin embargo, la política ha dañado esto, y la política es el principal enemigo de la educación, ya que ponen a estas personas que por lo general no tienen conocimiento, lo ponen en esos distritos y lo ponen en esas regionales a manejar maestros que muchas veces tienen más conocimiento que ellos. Pero la política es tan engañosa y tan sucia que personas que muchas veces no tienen conocimiento para manejar maestros están siendo técnicos distritales. Y eso es algo muy negativo para la sociedad dominicana y para la educación, para el avance. Porque esos maestros que están haciendo su trabajo son los que tienen que dirigir los distritos y las regionales, no por la política, sino por el carácter y por la preparación que tengan estos maestros, que hacen un concurso a nivel distrital y a nivel regional, pero eso es para poner sus compañeros del partido. ¿Qué es esto? Y le quieren echar la culpa todo a los maestros de aulas, de escuelas y centros educativos secundarios. Y no es así. Que quieren acabar con la ADP, la ciudadanía. Si la ADP en República Dominicana no existiera, la educación estuviera privatizada y no se pudiera dar clases en República Dominicana. Porque es la ADP la que se encarga de dirigir y de defender al maestro cuando el ministerio quiere hacer cosas que no deben de hacerlo. Pero la propaganda y la compra de periodistas hace que la población dominicana se deje manipular del Ministerio de Educación. Y ya es hora de que las personas sepan que las cosas no son así como piensan, que los problemas que se tienen en educación es el Ministerio de Educación y Ángel Hernández que tienen la culpa de todos esos problemas. Ya es hora de dejar de culpar al maestro. Usted como padre también tiene la responsabilidad de educar a sus hijos en su casa, de mandarlo a la escuela, de que no anden de noche por ahí haciendo cosas indebidas en la calle, porque son menores. Entonces, para que la educación funcione en nuestro país, tiene que haber un ida y vuelta en las casas y en las escuelas dominicanas, porque de lo contrario no sirve para nada. Si solamente ustedes trabajan en sus casas y nosotros los profesores no trabajamos en las escuelas, no sirve de nada. Pero si nosotros los profesores trabajamos en las escuelas y ustedes no trabajan en sus casas, no sirve de nada. Tiene que ser un trabajo en conjunto para que este gran problema, que es el problema educativo dominicano, el PRM lo tenga resuelto. Ya en la parte final de nuestro video también hay otros puntos. Hoy le dieron una prisión preventiva a Hugo Veras. Hugo Veras que está envuelto en el problema del Intran, el problema de los semáforos. Y realmente uno ve estas cosas en la política y dice,
¿qué necesidad tiene este muchacho de meterse a la política? Un muchacho que viene de una buena familia, comunicador, sin embargo se mete en una política donde hay liebres que quieren romper a todo el mundo para poder llegar. Un muchacho que no tenía la necesidad de meterse a eso, señores. Y ahí tiene un caso de corrupción increíble, que para muchos el señor Hugo Veras fue un conejito de India y lo metieron al medio, el pobre muchacho. Lo metieron al medio. Porque lamentablemente en la República Dominicana, si usted es un político serio, lamentablemente lo van a meter en corrupción. Pero si usted quiere hacer la cosa bien, también lo van a meter en corrupción. Entonces, el joven Hugo Veras, lamentablemente está en este caso. Y esperemos que en los próximos días o meses quizás esto pueda esclarecerse y que el señor Hugo Vera, si no tiene nada que ver en esto, pues que hable y se defienda y que no se deje usar de estos malandros políticos que lamentablemente lo que quieren es buscar la manera de joder a cualquiera. Y eso está pasando en el PRM. Eso está pasando lamentablemente en el PRM. Y usted dirá, pero el PLD hizo de todo. Pero que no es que el PLD hizo de todo. Es que estos casos tienen que acabarse. Ya está bueno que el dominicano sienta tantos robos que hacen estos políticos. Y muchos dominicanos viven en la extrema pobreza. Y no hacen nada los políticos para ayudar a estas personas. Y pobreza. Y entre más pobres son, más corruptos lo manejan. Y como que nos hacemos cómplices. Entonces, es tan complicado la cosa en nuestro país que no tenemos una esperanza, porque por lo general, claro, hay jóvenes que evidentemente son un fenómeno estudioso y todo, pero la gran generalidad de los jóvenes no tienen eso de formarse y de ser críticos y de ser entes sociales que comuniquen, que se expresen, que busquen la manera de ser rebeldes en el buen sentido de la palabra. Lamentablemente no están existiendo esos jóvenes. No tenemos jóvenes como Amin Abel, Francisco Camaño Deñó, jóvenes valiosos que se nos fueron o los fueron. Y lamentablemente la sociedad dominicana va en declive con los jóvenes. Hoy día lo que quieren es andar en las calles a altas horas de la noche, jóvenes que no piensan, que no en el momento, y lamentablemente eso hace que el atraso vaya más fuerte en la República Dominicana. Ya en la parte final de nuestro video del día de hoy, que quiero agradecer enormemente cada uno de nuestros videos, que la persona lo apoya. Mire, la canasta familiar en la República Dominicana. Cada día suben los precios de los alimentos. Cada día, lamentablemente, el dominicano es chocado en los supermercados. Y todo va para arriba, todo es caro, la comida, los materiales, útiles escolares, las tiendas, todo va para arriba, lamentablemente. Todo está caro en la República Dominicana.
Y vuelvo y reitero, los luchadores, los grupos populares, por lo general no se pronuncian. Y eso hace que el gobierno del PRM lamentablemente haga lo que quiera. Y no, eso no puede ser así. Todos los artículos de primera necesidad están carísimos. Caro todo está en la República Dominicana. La canasta básica de nosotros, de la comida de los dominicanos, lamentablemente está por las nubes. Y el dominicano de a pie no puede hacer una compra. ¿Y con qué? Entonces, eso el PRM tiene que verlo. Que también tiene que ver el PRM en lo que es la reforma fiscal que quiere ponernos a los dominicanos. Una reforma fiscal que lamentablemente va a acabar con el pobre de la República Dominicana y solamente van a existir ricos y pobres. Bueno, con la clase media va a acabar. Solamente aquí en República Dominicana va a haber dos clases, la clase pobre y la clase alta. Ya. Porque con esta reforma fiscal vienen a hacer tanto daño al pobre dominicano. Mucho. Quieren que las personas que ganan por encima de 52,000 pesos, que hagan una declaración jurada, pero de por Dios, ¿para qué? Lo que tienen que hacer usted, PRM, con el presidente Luis Abinader, es bajarle los sueldos a esos senadores y a esos diputados que van a hacer nada a los congresos. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, si tú me exiges a mí impuestos o una reforma fiscal, pues dame los beneficios. Dame una sociedad segura. Dame energía eléctrica. Dame educación de calidad. Dame salud de calidad. Que los hospitales en República Dominicana se están cayendo a pedazos. Señores, los hospitales de República Dominicana se están yendo a pedazos. Entonces, es lamentable los problemas que hay en el país. Muy lamentable. Y esa reforma fiscal, lamentablemente, va a acabar con el pobre de la República Dominicana. Y todos estos problemas, lamentablemente, va a hacer que el PRM no sea gobierno más en la República Dominicana. Pero el dominicano tiene que levantar cabeza y asumir liderazgo, que surjan líderes nuevos para sacar todas estas ratas políticas que no han gobernado durante todos los tiempos. Señores, gracias por estar en mi canal. No olvides suscribirte, darle like. Este canal es de cada uno de nosotros. Realmente me encanta hacer videos y que las personas tomen conciencia que eso es lo que debemos de hacer. Hasta la próxima.